Bueno, muy buenas noches y muy bienvenidos a todos nuevamente a esta segunda sesión con Marta Patricia Chávez, quien nos está acompañando en este camino de conocer y de reconocernos en ese personas altamente sensibles. Así que bueno, gracias Marta por estar en este espacio, gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Yo creo que para todos ha sido una sorpresa de alguna forma cuando hemos hecho esos cuestionarios y darnos cuenta de, bueno, de eso que es una condición, pero es una condición que hay que abrazar y aprender digamos, a manejar, a experimentar, a encontrar lo que puede ser un don y al mismo tiempo, pues, como también cuidarnos mucho, ¿no? Así que bueno, muy bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, Natalie, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos por estar aquí, todas y todos, porque probablemente, por lo menos en nuestro grupo, tenemos uno o dos hombres, y lo cual me parece maravilloso, porque también hay hombres sensibles y altamente sensibles, y eso me parece delicioso reconocernos como tal. Entonces, el día de hoy vamos a tener un viaje. Realmente, más que revisar unos slides, vamos a charlar. A mí me gustaría que fuera algo más fluido, si es posible, o si tienen la posibilidad de compartir algunas situaciones. Porque resulta que me di cuenta que en nuestro chat hay personas que hacen preguntas y evidentemente esas preguntas pues vienen muy al caso, y especialmente porque están relacionadas con las situaciones emocionales que están viviendo. Y son preguntas muy profundas que a mí me gustaría retomarlas aquí. Por eso entonces este viaje, que lo vamos a comenzar ahora, vamos a mirar algo así como una historia, lo que implica ser una persona altamente sensible, una escalera creativa hacia otro descubrimiento, las claves de mi sensibilidad y ¿será que necesitas de más herramientas? Bueno, aquí ser una persona altamente sensible implica que tiene un ritmo diferente. Ya lo hablamos la vez pasada. Vamos a profundizar un poco más en esto. A veces lo único que nos falta es darnos cuenta de que ya tenemos mucho. Les voy a contar una historia de una niña. Es una niña que nace en una familia en donde el papá y la mamá pues tienen algunas dificultades de relación. Es una niña que crece prácticamente sola, porque aunque tiene una hermana y tiene algunos hermanos, ella está sola y desde muy pequeña se sintió que no encajaba. Sentirse que no encajaba implicaba para ella que tenía que protegerse, pero especialmente porque viendo el conflicto entre su papá y su mamá, ella a veces tomaba partido por su papá o por su mamá y a veces quedaba en el medio. Al haber quedado en el medio, ella no sabía qué hacer. Ella no sabía realmente a quién dirigirse y hubo una situación en un momento dado en que ella empezó a cerrarse, 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 cerrarse. ¿Cerrarse cómo? Por ejemplo, era una niña que cuando jugaba a las escondidas con sus primos, para que no la encontraran, esto es un tema bien interesante, simplemente se metía en el closet, en el armario, y ahí nadie la encontraba. Evidentemente nadie la encontraba. Cuando era muy pequeña, hacia los más o menos 5 o 6 años, entró al jardín infantil y debido a que no se adaptaba tan fácilmente y su mamá la colocaba en diferentes jardines infantiles,
ella sentía que no podía adaptarse. No adaptarse implicaba que se quedaba callada, no decía absolutamente nada y estaba asustada porque eran cosas nuevas para ella. Si bien era muy sensible porque le gustaba pintar, porque le gustaba ver la naturaleza, ella tenía dificultades de relaciones o relacionarse con sus compañeros y amigos del jardín infantil y de la escuela. Ya cuando entra a un colegio, ella siente temor de haber entrado, sin embargo, encuentra algunas amigas y en los momentos en que ella quiere estar sola, simplemente sale del salón y le pide a la profesora si ella puede llevar las cosas por ejemplo, las carteleras, por ejemplo, los mapamundis, ese tipo de cosas, a un lugar donde ella pues entraba simplemente y se podía quedar ahí. Como era un colegio de monjas, resulta que a ella le gustaba subirse al campanario y se quedaba sola. Después va creciendo y va conociendo otras personas, pero no se siente muy cómoda. Como creció muchas veces con personas adultas, empezó a manejar temas de personas adultas. Esto quiere decir entonces que ella se va adaptando, pero no se siente muy cómoda. Los conflictos entre su papá y su mamá, pues, y la familia, hacían con que ella muchas veces tuviera ansiedad. Entonces, ¿cómo se manejaba esa ansiedad o qué características encontrábamos ahí? Ella se comía las uñas, a veces no dormía muy bien, a veces se angustiaba durmiendo sola y además tuvo una característica y es que ella hubo momentos de tal angustia, que ella por las noches podía mojar la cama. De manera que para ella era una situación de mucha vergüenza y de mucha angustia. Sus papás le decían que hiciera las cosas más rápido, pero ella tenía su propio ritmo. Y podríamos decir que ella podría ser calificada en ese momento de una niña perezosa. Y resulta que no era perezosa, simplemente que ella lo que podía hacer era eh, hacer las cosas no solamente a su propio ritmo, sino manejar toda esa información de una forma más lenta y se sentía abrumada por esto. Yo les estoy contando esta historia porque pueden verse aquí reflejados o reflejadas. La relación con los muchachos no fue muy fácil porque normalmente estuvo en un colegio de niñas. Y entonces la mamá le decía que cómo se tenía que comportar con los niños, etcétera. Y el papá, por otro lado, le exigía que tuviera buenas notas en el colegio. Pero tener buenas notas en el colegio era más importante, no era lenguaje, no era sociales, no era ese tipo de cosas, era buenas notas en matemáticas y ese tipo de temas. Entonces ella, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente no le iba muy bien en matemáticas, se sintió siempre abrumada por ello y el papá asumía que ella no era una buena estudiante, simplemente. Podemos ver entonces que poco a poco se va centrando y enfocando en otros temas que son su protección. Y entonces ella, poco a poco encontramos que es mucho más introvertida. Por eso, ya sé que eres introvertido o introvertida y sabes que es bueno salir de tu espacio porque así puedes conocer otras realidades. Esa es, de alguna forma, uno de tus desafíos. Esta niña se sintió desafiada para conocer y ver el mundo de una forma diferente, pero ella ya había desarrollado
una sensibilidad de tal forma que cuando se sentía angustiada, se aislaba. Cuando se sentía presionada por alguna situación específica, se refugiaba en la lectura o se refugiaba en la pintura o se refugiaba en algunas cosas de la naturaleza que a ella le gustaba. Pero también ella tuvo algunas mascotas. Tenía un mundo interior muy rico, muy, muy rico. Y ella creció con, digamos que creció con una imaginación muy grande, y no solamente eso, sino con una fantasía también poderosa. De tal forma que podía ver cosas que no todo el mundo veía y tenía una percepción diferente. Esto quiere decir entonces que a pesar de ser, no importa que seas introvertido o extrovertido, es bueno que te sientas satisfecho con eso. ¿Con qué les quiero decir con esto? Que una persona altamente sensible no necesariamente es introvertida. Encontramos que hay personas que también son extrovertidas. Pero además, el hecho de no encajar a lo largo de la vida nos hace sentir diferentes. Y entonces ahora, ¿qué hago? Vamos a hablar sobre algunas cuestiones de la energía vital de una persona altamente sensible. ¿Relacionadas con qué? Con esa energía interna que tenemos todos los seres humanos para vivir, para desarrollar, para sentirnos vivos. ¿Por qué? Porque para una persona altamente sensible, saber cuál es su espacio y en dónde está es absolutamente vital. Porque una persona altamente sensible se desgasta mucho. ¿Debido a qué? Pues debido a la cantidad de estímulos que recibe. Y entonces ese espacio de recuperación para cargar su propia energía es aquí un punto nuclear. Esto quiere decir que tú puedes decidir estar en tu cuarto, tú puedes decidir cargar tu energía en la naturaleza, cargar tu energía con la música, pero es absolutamente clave que seas consciente de eso. Tú no eres una persona perezosa, no eres una persona necesariamente lenta, eres una persona que necesita tiempo para poder manejar todas esas percepciones y estímulos que están allá afuera. Bueno, ¿qué otra cosa entonces podemos decir aquí? Podemos decir que sientes que has aprendido con tu sensibilidad. A través de la sensibilidad, que ya veíamos que es importantísimo para poder estar en este mundo, podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender sobre nuestros estados emocionales y los estados emocionales de los otros, pero además podemos percibir muy bien algunas dinámicas que las otras personas no comprenden. Y resulta que empiezas a mirar algunos detalles, te empiezas a enfocar en determinados estímulos que a ti te llaman la atención. Y eso muchas veces te puede producir algún conflicto. ¿De qué forma te puede conflictuar? Resulta que te puedes obsesionar con ver determinadas cosas. Por ejemplo, cuando vas a una exposición, digamos que te vas a un museo, empiezas a fijarte en determinados colores o en determinados patrones, porque te gusta, porque quieres explorarlos, porque sientes que te dicen algo, etc. Y eso es bien interesante, porque te da otra información. Sin embargo, te pones a observar determinados patrones, pero te olvidas del resto. Hay también conversaciones o hay situaciones donde escuchas determinadas cosas
y tú huyes porque el sonido está muy alto, porque utilizan palabras que no te gustan, porque sientes que son temas terriblemente violentos y definitivamente tú te puedes cerrar a esa información y te pones y puedes desarrollar algo mucho más selectivo. Es decir, huyes de algunos estímulos que tú no eres capaz de manejar. Aquí no es necesariamente que la persona sea fantasiosa, simplemente es que no consigue sentirse cómodo con alguna información. Igual ocurre con los sabores, igual ocurre, por ejemplo, con con la música, o igual puede ocurrir con otras cosas. Entonces, podemos encontrar también que nos conflictuamos porque a veces las personas altamente sensibles se obsesionan con alguna cosa. Y entonces, esa es una parte que se debe aprender a manejar. ¿Por qué me estoy obsesionando con algo? Porque es que me estoy enfocando en determinado detalle o en determinada forma. Siento que me rechazan, siento que no les caigo bien, siento que me están hablando diferente. La niña de las cuales estaba comentando antes se sentía muy probablemente rechazada por su papá. Y al sentirse rechazada por su papá, también le hacía mucho daño. De igual forma que se podía sentir rechazada en el colegio o en la escuela, porque no podía tener una buena relación con determinadas personas, con algunas sí, con otras no, y se volvió muy selectiva. De manera que el tema del rechazo es un tema muy frecuente en una persona altamente sensible y recuerda algunas situaciones que vivió. Pero además, a veces encontramos que las personas sufren por cosas que no tienen sentido, las cosas que no, a las cuales no se le encuentra el sentido. Entonces, hay un gasto de energía interna muchísimo mayor en cosas que pues realmente no son tan frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una saturación de los sentidos a todos los niveles. A nivel táctil, a nivel del gusto, a nivel de los sonidos, de los ruidos, la parte auditiva y a nivel visual. De hecho, hay una cosa muy interesante y es que encontramos con las personas altamente sensibles es que su intuición es muchísimo mayor que la de otras personas. Y entonces ese es un mecanismo que les permite a las personas altamente sensibles protegerse más o tomar decisiones con alguna certeza. ¿Esto qué quiere decir? Que la intuición, han habido muchos estudios sobre intuición y hay personas que realmente no consiguen describirla, pero de alguna forma es un sentido que todos tenemos y que podemos desarrollar, que normalmente está relacionado aquí con esta parte del entrecejo, por un lado, pero por otro lado hay una cosa muy interesante, porque esta es la parte prefrontal de nuestro cerebro, pero encontramos que cuando una persona siente algún momento de esto no lo hago, su cuerpo lo está sintiendo y entonces tienen una sensación o bien en el pecho o bien en el abdomen, en la barriga. Puede haber algún dolor, una sensación desagradable. Y entonces, pues desde hace algún tiempo vemos que la neurociencia nos ha comentado que en el corazón tenemos neuronas, unas neuronas altamente especializadas, pero también tenemos neuronas a nivel del sistema digestivo. Y entonces vean lo que ocurre. Por eso es que cuando nos estamos sintiendo en peligro, cuando nos estamos sintiendo amenazados, cuando estamos en una situación que no queremos estar, inmediatamente nuestro cuerpo está reflejando esa, no solamente la amenaza, sino esa protección.
Y eso está relacionado con la intuición. Es un sentido que muchas veces no podríamos definir, pero simplemente está ahí y nos está protegiendo y nos está diciendo alto que algo está pasando. Y esto lo tienen más desarrollado las personas altamente sensibles. Entonces, es una brújula interna maravillosa. De tal forma que puede ser muy útil en determinados momentos y a lo largo de la vida, en los momentos difíciles. Bueno, cuando sentir te lleva a analizar más de lo normal y te impide actuar. Este es un tema que también es importante, porque ese estímulo o una situación que te produce angustia o te produce algún tipo de obsesión, de fijación, ¿y por qué me habrá dicho esto? ¿Y por qué me habrá, etcétera? O tomar decisiones con, ¿qué será? ¿Que estudio esto o estudio aquello? ¿Por qué, por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esas situaciones en donde es necesario decidir, la persona altamente sensible la analiza con mayor atención y se demora muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene miedo de equivocarse. ¿Por qué? Porque muchas veces sintió la idea de que pues no quiere sentirse rechazado, no quiere sentirse erróneo, inadecuado. Y por otro lado, hay una característica también interesante. Tienden a la perfección, a hacer las cosas muy bien hechas para evitar cualquier posibilidad de error o cualquier posibilidad de falla. Y eso es, lidiar con esta situación acaba siendo un reto muy grande porque en vez de actuar, lo que se la pasa es pensar, pensar, pensar y analizar cómo hago, de qué forma lo hago. Es decir, es necesario controlar el ambiente para evitar equivocarse. Y ese es un tema que para muchas de las personas altamente sensibles las desgasta mucho. Encontramos también, por ejemplo, qué ocurrió en la niñez. Recuerden el caso de esta niña. Es una niña que nace en un hogar, pero que hay un conflicto entre su papá y su mamá. Curiosamente, encontramos que las personas altamente sensibles nacen en familias donde ha habido conflictos entre papá y mamá o conflictos familiares, por ejemplo, con hermanos, por ejemplo, encontramos procesos de abuso, encontramos problemas de autoridad, encontramos, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos niños que no han sido bien cuidados, que han sido abandonados y han necesitado utilizar otras estrategias de protección y de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque la alta sensibilidad le permite a la persona no solamente protegerse, sino encontrar que hay algunas amenazas. En la presentación pasada hablábamos que podemos encontrar que este rasgo desde la barriga de la mamá se puede encontrar. Y curiosamente también encontramos que la calidad del embarazo de la mamá puede afectar algunas cosas. Es decir, si fue un bebé deseado o no deseado, cómo fue el ambiente emocional de la mamá, ayudó o permite ver también qué sensibilidad puede tener este bebé. Porque hay una sobreexcitación y esa sobreexcitación con respecto a los estímulos, o mejor, es una sobreexcitación interna por una saturación de los sentidos que puede ser normalmente en la barriga de la mamá cuando estamos en el útero, el oído, que es uno de los órganos que se forma inicialmente de los más tempranos, el bebé escucha la voz de la mamá, escucha la voz del papá, aunque distorsionada, más de la mamá que del papá, pero toda esa información va entrando. Posteriormente, esos procesos de desarrollo han hecho que ella o él, o la persona altamente sensible,
responda de una manera o de otra. Entonces, la niñez, la calidad de esa niñez, tiene un influjo importante en el desarrollo de la personalidad de este niño o de esta niña. Encontramos también que un papá sensible o mamá sensible puede desarrollar también una sensibilidad en el hijo o en la hija. Y lo que yo les decía anteriormente, hay una sensibilidad a la crítica y al rechazo. A nosotros, yo pregunto, ¿a quién le gusta sentirse criticado? A nadie, a nadie. Y esto es una de las cosas que con alguna frecuencia ocurre, porque todos tenemos el derecho a ser y a existir. Es el derecho básico de todo ser humano. Sin embargo, hay algunas características en las personas que hacen con que yo critique al otro porque no me gusta o porque sí me gusta o porque simplemente yo estoy comparando un rasgo específico de esa persona o una característica con algo que yo siento que debería ser. Y entonces, esa es la base de la crítica, es una comparación. O simplemente yo digo, claro, esto es un atributo que tiene esto, o es blanco, o es negro, o es chiquito, o es grande, o es gordo, es feo, etcétera. Y entonces, lo que tiene que ver con ese tipo de pensamientos son también un asunto bastante crítico en las personas altamente sensibles, porque se enfocan en eso y acaban teniendo dificultades de adaptación. Sienten que son rechazadas. ¿Ok? Bueno, las experiencias del pasado te hicieron sentir vulnerable. Es evidente que un niño se siente vulnerable porque no fue protegido, porque no tuvo lo que nosotros llamaríamos un puerto seguro, es decir, los temas de vinculación están aquí. Y los temas de vinculación que aparecen desde que es un bebé hasta que sea adulto, nosotros expresamos eso. De manera que todas esas experiencias hicieron que ese bebé o ese niño se sientan más vulnerables porque hubo circunstancias, hubo momentos en que se sintió que no podía enfrentarse a una situación difícil. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo de una mujer cuyo padre era alcohólico, tenía 2 hermanos más y el papá maltrataba a la mamá. El papá tenía una pistola debajo de la almohada y en varios momentos el papá, cuando llegaba ebrio, lo que hacía era sacar la pistola. Y ella, como hija mayor, lo que hacía era enfrentarse a su papá y proteger a su mamá y a sus hermanos. La pregunta es, una niña de 7 u 8 años, viendo que sus hermanitos, que son más pequeños, de 5 y 4 años, y aún a su mamá, ¿esa es la función de una niña? ¿Un rol? Pues no. Sin embargo, ella se sintió vulnerable porque quien debía cuidarla, que era su papá, y su mamá, obviamente no tuvo esa posibilidad de que fuera así. Y aquí entonces entramos a otro tema, otra cuestión importante. ¿Qué te dice la culpa y la frustración? Algunas personas altamente sensibles y niños, aún desde niños, se sienten culpables porque nacieron o porque su mamá o su papá los hizo sentir mal. Hay un sentido de vergüenza también importante, pero aquí quiero puntualizar esto. Tenemos varias emociones y hay unas emociones que nacen con nosotros, otras que se van desarrollando. Tenemos emociones primarias, secundarias,
y hay unas que son sociales. ¿Por qué? Porque las aprendemos. Nosotros no nacemos con ellas. Y hay tres emociones sociales que de alguna forma nos son inculcadas por cuestiones culturales. ¿Cuáles son? La culpa. Ningún niño nace con culpa. Nosotros no nacemos con la culpa. Otra es la vergüenza, ¿ok? Y otra es la envidia, ¿sí? Estas son emociones que, por ejemplo, cuando un niño hace algo que no debería hacer porque se le cayó un vaso o no sabía qué hacer, inmediatamente siente una angustia y necesita protegerse de esa sensación de algo pasó, algo hice que no estaba bien. Y entonces, cuando alguien lo ha visto, desarrolla lo que nosotros llamamos la vergüenza. Es algo que no puede ser visto. Está relacionado con el pudor. La culpa está inculcada pues solamente por otras cosas. Tú infringes una norma y te dicen, no, eso no lo puedes hacer. Y si lo vuelves a hacer, vas a tener un castigo. Me siento culpable, me siento mal precisamente por esa situación, pero puede ser reforzado a nivel social. Tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú tienes la culpa, etcétera. Y además, hay otro tema de tipo religioso que está ahí, porque nosotros que venimos de familias católicas o de base judio-cristiana, aprendimos que hay una cosa que se llama el pecado, y el pecado implica que yo me siento culpable. Sea un pecado venial, sea un pecado, no sé. Yo recuerdo que cuando era niña nosotros nos decían que era un pecado venial decir mentiras, creo. Pero había un pecado mortal. ¿Cuál era el pecado mortal? No ir a misa. Y no ir a misa era terrible. ¿Cómo así que mortal? Entonces me va a morir. Entonces había que hacer el acto de contrición y el yo pecador, atención, yo pecador, y entonces por mi culpa, por mi gran culpa. Vean esto. Esta información va calando. Sentirme culpable por haber nacido, que en muchos momentos se puede sentir eso. Sentirme culpable por una decisión que he tomado, sentirme culpable por determinadas cosas, hace que esa emoción mine mi autoestima. Entonces, si hay culpa, hay vergüenza y pueden haber otras. Otra es el remordimiento y el resentimiento que vamos sintiendo, pues obviamente que nos hace sentir mucho más disminuidos en un contexto familiar, pero disminuidos también a nivel social. Sentimos que no somos merecedores. Y sentirnos que no somos merecedores no es lo más apropiado. ¿Qué implica entonces la frustración? Cuando las necesidades mías no son satisfechas de una forma apropiada, o las necesidades de un bebé o las necesidades de un niño que está en una etapa vulnerable, eso es lo que se llama frustración. Es decir, no puedo satisfacer una necesidad. Y entonces, obviamente, que eso desarrolla mecanismos internos para que el niño o la niña pues respondan de una forma específica. Y una persona o un niño altamente sensible empieza a desarrollar angustia, empieza a desarrollar otros problemas, aún depresión, como veíamos la vez pasada. Bueno, quiero que vean este escenario. Una cosa es la foto completa o lo que yo estoy viendo aquí, otra cosa es lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? En una persona altamente sensible, probablemente va a enfocar su atención en una ventana, esta ventana, ¿cierto? Sí, estoy viendo una ventana de un edificio blanco y es la ventana número 1 de izquierda a derecha, ¿cierto? Estoy solamente viendo una parte de una foto. O digo, ok, allá al fondo estoy viendo un puente, pero ese puente, y eso es un puente de hierro, es un puente muy bonito.
Si yo tengo la posibilidad de observar esa foto completa, ¿sí? Yo tengo una mejor percepción y puedo tener un contexto más amplio. Eso es, de alguna forma, lo que la vida me está pidiendo a mí como una persona sensible. Si yo me quedo solamente con este pedacito que está aquí, estoy disminuyendo mi campo de acción. Pero la vida me está invitando a verlo todo. La vida me está invitando a ver toda la foto, ¿ok? Y observar con los dos ojos todo, no con los dos ojos un pedacito de esa rendija, porque la vida nos está diciendo que a pesar de la situación y la historia tuya, es necesario que tú te adaptes por un lado, pero por otro lado, que puedas vivir lo más satisfecho posible. Esta es la historia que nos está contando esta foto, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de un tema que es esencial. No sé, Natalie, si habrá personas que aquí están preguntando algo o alguna cosa. Lo que me interesa es, No, de momento Marcela se tuvo que retirar y nos decía que luego la ve grabada, que se sentía muy identificada con lo que estabas comentando y ya ahí va. ok, bueno. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. Si alguien quiere explicar alguna cosa o si alguien quiere que se clarifique algo, por favor, para eso estamos. Porque es un tema, por un lado, apasionante, pero es un tema también complejo y largo. Y hoy profundizamos un poquito más, sin embargo, yo espero, yo espero que después que queden con las dudas que tengan y con los deseos de profundizar, pues obviamente vamos a tener un encuentro personal y eso es absolutamente importante para todos y que podamos encontrar las herramientas y encontrar una forma de manejar esto de la sensibilidad que es tan importante. Uno de los temas más, digamos que son temas críticos de una persona altamente sensible son las relaciones y las conexiones importantes. Siendo el papá y la mamá dos puntos de referencia para desarrollar la calidad de nuestras relaciones, a partir de eso, esos son modelos que nos permiten relacionarnos posteriormente. Y entonces, ¿recuerdan la niña que se escondía en el closet y que se comía las uñas y que por veces mojaba la cama? Que a veces no sabía qué hacer. Bueno, resulta que se siente vulnerable en las relaciones y es difícil abrirse. Esto quiere decir que siento inseguridad, siento una sensación de que no soy capaz de enfrentarme a una situación, siento que no tengo los elementos para realizarlo de una forma completa y de una forma adecuada. Muchas veces encontramos que estos niños se sienten inadecuados porque es como si no tuvieran un timing para hacer las cosas, ¿sí? Entonces son tan, tan vulnerables muchas veces que no encuentran la mejor forma de o de pedir ayuda o de comunicarse, etcétera. Esta niña que le estaba contando sufría de pesadillas cuando era pequeña y muchas veces ella tenía que dormir sola en su cuarto. Sentía terror por el tipo de pesadillas que tenía. Y esas pesadillas generalmente estaban relacionadas con determinados elementos. Era muy interesante. Posteriormente, ella podría manejarlo, pero esencialmente el no abrirse fácilmente implica que es difícil para ella confiar, que es difícil
encontrar un puerto seguro. Y el puerto seguro, que inicialmente esperaríamos que fuera papá y mamá, que no estaba disponible, ella necesita buscar otros mecanismos. Y la persona altamente sensible también siente tristeza por no poder ser ella misma. Eso quiere decir que la adaptación social de una persona altamente sensible puede obligarla o llevarla a que se invente otra forma de enfrentarse al mundo, ser lo que ella no es o utilizar máscaras, lo que se llama la persona, identificarse con eso de una manera que se pueda sentir más segura, se pueda sentir más tranquila. Y ella siente tristeza porque no puede demostrar quién es ella misma. Esto quiere decir que, por ejemplo, la niña de la cual estábamos hablando, si quería ser actriz o si quería ser pintora, ella no podía hacerlo porque en su familia había un grado de presión tal donde le decían, pero pues, ¿usted cómo va a vivir del arte? ¿Usted, cómo se le ocurre ser actriz? Si usted tiene que vivir de algo, entonces es mejor ser economista o ingeniero o abogado, médico, etcétera. ¿Por qué artista? Si ser artista, siendo artista, usted simplemente se muere de hambre. Usted simplemente no va a poder sobrevivir. Y entonces, poco a poco, se van colocando una serie de capas de protección, como si fuera, recuerden la cebolla, en donde esta niña simplemente se olvidó de su sueño y muchas veces de sus sueños. Eso quiere decir entonces que no pudo ser ella misma. Y la tristeza, pues obviamente es muy grande. Encontramos, como ya les decía anteriormente, una sensación de inseguridad, ansiedad o depresión. Pueden haber otros problemas. Curiosamente encontramos que siendo sensibles a diferentes estímulos, también puede desarrollar enfermedades psicosomáticas. Entonces encontramos unas alergias, encontramos el dolor de estómago. ¿Recuerdan del dolor de estómago? La angustia se estaba focalizando en el estómago, en la barriga. Y muchas veces encontramos este tipo de situaciones, el problema respiratorio, el problema alérgico o problemas digestivos. Y encuentra la persona que tiene dificultades para relacionarse. Tengo dificultades para relacionarme. ¿Qué puedo yo hacer? O nadie me quiere o todos me rechazan. Ya que hay un tema que siento que es bueno hablarlo, es el tema del bullying. Cuando un niño ha tenido bullying, pues obviamente va a tener problemas de relación. Cuando un niño cuando un niño siente que se burlan de él, cuando un niño se siente que no es aceptado, cuando un niño, por ejemplo, que porque es gordito, que porque es bajito, empiezan los compañeritos a decir cosas, aún los niños altamente inteligentes, los niños que son muy buenos a nivel de sus resultados en la escuela, encontramos que aún así, siendo muy inteligentes, también les hacen bullying. Y muchos de estos niños altamente sensibles tienen un coeficiente intelectual más alto de la media. ¿Por qué? Porque ellos tienen asociaciones a nivel, las vías neuronales mucho más ricas. Eso por un lado. Y porque ellos hacen asociaciones con diferentes puntos y diferentes temas. Es bien interesante. En las niñas encontramos que la parte del lenguaje, y normalmente vemos eso, el lenguaje en las niñas se desarrolla mucho más rápidamente que en los niños. Sin embargo, lo que tiene que ver con
su coeficiente intelectual en la parte cognitiva es muchísimo más alto. Sin embargo, pueden tener un coeficiente intelectual alto, pero emocionalmente son inmaduros, es decir, no han tenido la posibilidad de desarrollar mecanismos de regulación emocional adaptativos o mejor, que sean adecuados para el momento. Entonces, se retraen mucho más y cuando conocen a las personas, pues no tienen la posibilidad de, de desarrollar lo que nosotros llamaríamos habilidades sociales, que ese es un tema, el calcañar, de Aquiles, el punto más débil que nosotros encontramos es ese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de ser tan empáticos, a pesar de querer ayudar al otro, a pesar de estar disponibles para los otros, cuando hay una relación que implica un poco más de profundidad, un poco más de intimidad, pues las herramientas no las tiene. Y pueden pasar estas personas más allá de timidez. Pueden ser personas casi que antipáticas, entonces, o de pronto orgullosas, porque es la forma de protegerse. Esto no quiere decir entonces, como yo les decía antes, que todas las personas altamente sensibles sean introvertidas. No. Las personas introvertidas tienen un punto que para cargar su energía es necesario estar en una habitación o escuchar música o descansar, etc. Y las personas extrovertidas cargan su energía estando afuera. Es decir, su energía está virada o volcada hacia el exterior. Son simplemente formas. Aquí ninguna es buena mejor que es mejor que ninguna es mejor que la otra. Simplemente son diferentes y necesitamos del blanco y el negro para encontrar el gris y diferentes tipos de grises. Entonces, eso nos da un valor en una situación increíblemente rico porque necesitamos de todas las personas para encontrar diferentes matices. Bueno, una Marta, escalera, dime. dice Mar ya se retiró de la sala porque no podía estar un poco, la va a ver grabada, pero hizo una pregunta que dice, mi hijo es altamente sensible, pero viene de un entorno totalmente contrario al que cuentas, es perfectamente comprendido, apoyado y nuestra relación como padres es estupenda, llena de amor y diálogo. Ok, bueno. Mira, esto que dice Mar me parece maravilloso, porque Mar viene de maravilloso, ¿no? Em, yo estaba dando un ejemplo que encontramos, pero también hay niños altamente sensibles que nacen en casas o que llegan a casas donde hay hogares que les ayudan a crecer y es muy lindo ver que estos niños tienen apoyo, que son cuidados y son protegidos desde muy pequeños. Entonces, eso le puede facilitar la vida a estos muchachos o a estos niños. Un adolescente que ha tenido apoyo, un adolescente que ha tenido al papá y a la mamá en buenas condiciones, es una persona que muy probablemente va a ser altamente exitosa. Atención, aquí hay un tema clave, porque exitoso no quiere decir que yo sea el non plus ultra y que gane miles de millones de dólares o de euros. Exitoso implica que encuentra su camino y que es capaz de amar lo que hace y hacer lo que ama y a través de eso se siente absolutamente realizado, realizada. Eso es ser exitoso. Entonces, es como lo que decía Carlos Slim, y a usted, para usted que es exitoso, si era un hombre con tanto dinero, dice, no, pues para mí ser exitoso es tener los amigos que tengo y tener las relaciones que yo tengo de calidad. Entonces, sí, yo utilicé un ejemplo, digamos que muy fuerte, probablemente. Sin embargo, encontramos que hay papás altamente sensibles, mamás altamente sensibles, y cuando hay una mamá altamente sensible, ¿qué ocurre?
ella cuida que su hijo esté bien, está preocupada por él o por ella, ¿sí? De alguna forma, todo lo que le está ocurriendo a su hijo, ella lo siente. Y me parece muy bien, sin embargo, esto puede tener como la otra cara de la moneda, porque resulta que me entrego más a mis hijos y no me cuido lo suficiente. Eso es lo que nosotros encontramos con las personas, las mamás altamente sensibles. Y dan, y dan, y dan, y no se preocupan por sí mismas. Entonces, esa es una trampa aquí que nosotros encontramos. Me parece muy lindo que ella nos esté diciendo, bueno, la situación mía es esta. Mi hijo es altamente sensible y nosotros lo cuidamos, lo protegemos, lo acompañamos, porque ser papá y mamá es acompañar un camino de un ser humano que decidió estar con nosotros de la mejor forma, siendo amorosos, siendo tiernos, siendo cuidadosos, y es lindo. Y saber que en algún momento se va de la casa y va a volar solo. A mí me parece que es muy lindo lo que nos está diciendo Mar, porque también hay personas así. Y me parece delicioso encontrar eso. Bien, comprender por qué soy así me brindará más tranquilidad. Vean esto. En el chat hubo una persona que colocó una pregunta que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría decirlo. Es, pero ¿por qué es que veo las cosas negras? ¿Por qué es que me está pasando esto? Es que la vida es negra. Es que, ¿por qué la vida no es conmigo color de rosa? O me ha tocado una vida muy dura y no sé qué hacer. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto porque muchas veces nos podemos quedar enfrascados ahí y sufrimos más. Y para aprender no se necesita el sufrimiento todo el tiempo. Es decir, nosotros tenemos digamos que es un proverbio que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni qué, ni mujer que lo asista. Bueno, yo no me acuerdo. La cuestión es que, ¿te acuerdas, Natalie? No hay No hay mal mal, que dure 10 años, no, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ni no sé quién que lo asista. Bueno, Yo no- bueno, ese otro pedacito es esto. Si yo siento que soy víctima de mi propia vida y soy víctima de mi pasado, también a mí me está llamando, ahí hay una campana que está diciendo, necesito cuidar de mí mejor, necesito tomar decisiones y en vez de analizar y analizar y analizar, obsesionarme con esta situación, pues yo tomo una decisión mucho más saludable. ¿Cuál es? Cambiar en mi presente la percepción que yo tuve del pasado. Tú tienes derecho a tener una historia específica, una historia difícil, una historia menos difícil, una historia serena, una historia turbulenta, una historia como tú sientas, como hayas percibido esa realidad. Sin embargo, vean una cosa, encontramos que hay familias que tienen varios hijos y cada hijo, a pesar de estar en la misma familia, tiene una percepción totalmente diferente de su papá y de su mamá y de sus hermanos o del contexto en el que vivieron. Esto nos permite concluir algo, que cada uno tuvo una vivencia, una historia propia de su propia familia. Por lo tanto, nos está dando herramientas y nos está diciendo, toma las decisiones necesarias para, para que tu vida sea mejor, para que tu vida sea más satisfactoria. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros vivimos en el modo víctima, todo lo que me ha pasado, pobrecita de mí, ahora yo qué hago, yo soy víctima de mis circunstancias, pues evidentemente que estoy gastando mucha energía en eso y quedo más cansada, quedo agotada y hasta mi sistema inmune pues acaba haciendo, se va para abajo y me enfermo. Encuentro lo siguiente.
Yo he conocido mujeres, mamás, mamás, altamente sensibles que dejaron de vivir su propia vida por dedicarse a cuidar de los hijos o del marido o simplemente de sentirse inferiores y de haber olvidado sus sueños. Y después de eso desarrollan enfermedades autoinmunes, desarrollan cáncer. ¿Vamos a esperar hasta allá? Yo pregunto simplemente, ¿necesitamos esperar hasta enfermarnos para tomar las riendas de nuestra vida? No se trata de negar una situación, se trata es de yo qué hago con esto, cómo respondo a esta situación y con qué herramientas respondo, ¿ok? Esto implica que hay algo, hay algo, no, hay mucho por hacer, ¿sí? Que tú te sientas dueño y en control de tu vida. Y ahora hay una palabra que está de moda, que es la palabra empoderarse, ¿sí? Hay personas que hablan del empoderamiento, me parece maravilloso, está muy bien. Siente que tienes la posibilidad de ser dueño de ti mismo, de ti misma, de la soberanía que tienes contigo. Bueno, y es probable que las otras personas que te rodean no comprendan tus actitudes. Esto es un tema que acaba siendo difícil porque al no encajar y al sentirnos los bichos raros, pues claro que las personas están leyendo tus actitudes diferentes, pero ¿por qué es así? ¿Pero por qué responde de esa forma? Y entonces es aquí donde nos están diciendo, pues necesitamos desarrollar no solamente empatía, porque ya la tenemos, o a veces nos escudamos en una falsa empatía, ser más sinceros, ser más amables y colocarle un poco más de dulzura a la vida. Porque si bien las circunstancias de pronto no fueron las mejores, o en la escuela, en el colegio, no, yo le preguntaría a Mar cómo está su hijo en el colegio, lo cual me parece maravilloso. Si está bien, me parece muy bien. Pero puede tener una familia que lo apoya, pero en el colegio o en la universidad o en la escuela, un profesor que de pronto no lo trata tan bien o de alguna forma como que baja su autoestima o que algún compañero le está haciendo bullying. Entonces, necesitamos invertir en ese tipo de herramientas. Debido a que me enfoco en los detalles, eso te puede obsesionar. Recuerden que yo me puedo obsesionar con un tema de no le caigo bien, es que mi suegra, es que mi cuñada, es que mi hijo, es que mi vecina, etcétera. Por favor, aquí es esencial que decidamos ser nosotros mismos y sentir que yo no soy responsable por las actitudes de los otros, solamente por las mías. Y así es que podemos colocar límites. Los límites son absolutamente necesarios. Aún para una mamá que es altamente sensible, se preocupa mucho por la salud de sus hijos, por el bienestar de ellos. Son límites que son saludables y que definitivamente pueden salvar a las personas. Entonces, las personas llegan hasta donde tú les pones los límites. Es tan simple como eso. Mi vida interna es muy rica y es un refugio. Por favor, revisen un poco qué es lo que a ustedes los hace sentir bien, qué es lo que les hace sentir protegidos, qué es lo que hace que esa vida tan rica sea cada vez más un espacio no solamente de protección, sino que ustedes se regocijen ahí, que ustedes se sientan
contentos cuando están. Voy a dar un ejemplo. A mí me encantan las bibliotecas. Yo soy feliz en una biblioteca. Desde que estaba en la universidad, desde que estaba en el colegio, yo era feliz en las bibliotecas. Y entonces yo revisaba los libros, el que me gustaba lo sacaba, leía en la biblioteca de una tía mía que era también literata. Yo era feliz leyendo en las vacaciones. Y después cuando estaba en la universidad y era profesora, entonces yo tenía acceso libre a la colección y me encantaba y leía de todo. Si yo siento que eso me gusta, pues voy a las bibliotecas, compro libros, busco información para leer, etcétera. Si me gusta el arte, voy a los museos. Si me gusta la música, pues qué maravilla poder tener una buena cantidad de música. Ahora está pues el Spotify, está una cantidad de opciones, pero también es maravilloso poder ir a un concierto. Si me gusta bailar, si me gustan determinadas cosas que a mí personalmente o que hacen que yo tenga una vida interna más rica. Si me gusta escribir poesía, tengo mis cuadernos de poesía. De pronto, leer a los poetas, leer de literatura, entrar a un concurso de poesía o de escritura. Hacer los cursos de escritura creativa son maravillosos porque nos permite, esas son de verdad especiales para las personas altamente sensibles, porque empezamos a hacer conexiones con este tema, con otro. Las personas altamente sensibles son muy creativas, entonces pueden hacer de todo. De todo implica que hacemos no solamente las conexiones, sino que nos gusta, disfrutamos con eso. ¿Quiere hacer un curso de pintura? Pues haga el curso de pintura. ¿Que le gusta viajar? ¿Le gusta sacar fotos? Hacer fotografías, algo delicioso. Yo les había comentado la vez pasada que hay las profesiones que normalmente están enfocadas, en las que están enfocadas las personas altamente sensibles son las profesiones de ayuda, llámese terapeuta, llámese psicólogo, llámese médico, de ayuda y servicio al otro son especiales para las personas altamente sensibles. Los artistas, los músicos, los poetas, las personas que están al servicio de otros, por lo general, son personas altamente sensibles. Y entonces, ver cómo me recargo, qué es lo que a mí me gusta, nos hace tener una vida interna muchísimo más agradable y no sufrir. Yo soy artista, pero estoy trabajando en un supermercado. ¿Qué hago trabajando en un supermercado? ¿Sí? Si a mí lo que me gusta es pintar, ¿sí? Yo soy terapeuta del lenguaje y pues lo que estoy haciendo es trabajando en un call center, ¿sí? Y me canso más, porque miren una cosa, nos cansamos más y necesitamos manejar muy bien el tiempo. Entonces ese es uno de los grandes, de los grandes retos que tienen las personas altamente sensibles. Me siento pleno o plena con la ayuda de los otros, pero sé que necesito protegerme y aprender a decir no. ¿Saben por qué? Porque de repente un amigo me dice, ay, mira, ayúdame con esto y ahora yo qué hago. Y tú estás ahí presente, no tienes problema con eso, pero resulta que a veces las personas abusan de tu tiempo, abusan de tu bondad, abusan de tu disponibilidad. Y aprender a decir no es colocar límites más claros, de decir, mira, en este momento no te puedo atender. Mañana a primera hora, si quieres, te puedo ayudar. O déjame un momento, yo en este momento estoy
con mi familia estoy, etcétera. O yo solamente estoy atendiendo en horas laborales. Otra cosa es si es una urgencia. Mira que me ocurrió esto y ahora yo qué hago, por favor, ayúdame. Ok, entonces un momento, vamos a tranquilizarnos y de esa forma podemos ayudar. Pero es que ese es un tema gigante, así, para las personas altamente sensibles. Estar disponibles para el otro. Y en este momento se necesita mucho de eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, te dijeron algo, ¿no? Ok. Bien, las claves de mi sensibilidad. ¿Cómo hacemos para continuar conociéndonos y teniendo este camino, que es un camino de autodescubrimiento delicioso, que acaba siendo es un reto para todos, pero una de las claves es conocerme mejor. Y una de las recomendaciones que yo les hago a las personas es conocerse mejor puede ser muchas cosas. Puede ser que decidan tener una terapia, ¿ok? No necesariamente una terapia cognitiva comportamental. Yo les diría, si puede tener un buen terapeuta, ojalá junguiano o de corte humanista, sería maravilloso. La logoterapia es muy buena. Si tienen la posibilidad, por ejemplo, de escribir sus diarios, un diario, escribir simplemente, no necesariamente un diario, escriban, que tengan la posibilidad, por ejemplo, de hacer workshops sobre temas de enneagrama. El enneagrama también nos da unas herramientas muy interesantes para conocernos mejor, para conocer nuestros lados frágiles y nuestros lados fuertes. Esas fortalezas para seguirlas trabajando y esas debilidades para que no sean esas fragilidades tan fuertes de ya no puedo más, sino que yo pueda potenciar eso y pueda salir adelante. Saber pedir ayuda, por favor. Pedir ayuda es esencial para todos nosotros porque si tú tienes una red de amigos, no importa que sean 2 o 3, por favor, fortalecerla. Porque las personas altamente sensibles encontramos que en algunos casos, la mayoría de los casos, tienen muy pocos amigos, pero son incondicionales. Yo tengo una amiga que viene desde el colegio, todavía es mi mejor amiga, ¿cierto? Con ella entonces yo sé que yo puedo pues contar con ella, que le puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Y hay amigos así. Entonces nuestra red de amistades es absolutamente esencial para poder pedir ayuda y saber a quién le pedimos ayuda. Las personas claves, las personas que son importantes para nosotros. Y aún, por ejemplo, en el banco. Yo no sé por qué. A veces podemos tener alguna dificultad y yo necesito resolver una situación en el banco. Si necesito pedir ayuda, por favor, háganlo. Si necesitan, es absolutamente importante. Otro tema es invertir en la calidad de mis relaciones. Las relaciones son importantes en la medida en que me ayudan en mi construcción interna, pero además en la relación conmigo mismo. Y a las mujeres, desafortunadamente, nos dijeron que era bueno pensar en los otros, siempre en los otros, y resulta que uno de los temas más importantes es la relación que yo tengo conmigo misma. Porque aunque sea una persona altamente sensible, acabamos criticándonos mucho. Y resulta que al criticarnos mucho, pues podemos caer en temas de autoestima serios. ¿Mm? Esa crítica, porque nosotros tenemos partes de nuestra psique. Hay uno que
Es el crítico mordaz, el crítico que no nos deja vivir, está todo el tiempo ahí, crítica, pero porque no hizo esto, pero que mire que lo hizo mal, pero que no nos deja vivir. Por favor, ese es un tema que es bueno trabajar. Hacer lo que amo y amar lo que hago. Aquí hay un pequeño error. Amar lo que hago. Es que aquí estamos llenos de amor, ya me di cuenta. Em, ¿Cómo es de importante que yo encuentre el camino en la vida? El hijo de mar, si puede, encuentra su camino en la vida, como decía antes, es un muchacho absoluta y una familia bendecida. Cuando ha tenido esas posibilidades, es maravilloso. De esa forma entregamos al mundo seres humanos mucho más completos. Cuando yo hago lo que amo y amo lo que hago, soy más eficaz, me adapto mejor y sé con qué cuento. De manera que de verdad encontramos, hay un documental muy bonito sobre algunas características de las personas sensibles, que de hecho está hecho en España, y hay un diseñador gráfico, hay una mujer que canta canto lírico, hay una mujer que ha sido profesora, otra que tuvo una profesión y cambió para otra, y encontró en su vida que aquello que hace le da significado, aquello que hace vale la pena. Entonces, encontremos eso. Trabajar en mis fragilidades para que se conviertan en fortalezas. ¿Sí? Está relacionado con lo anterior y de alguna forma se relaciona con el conocerme a mí mismo mejor. Soy responsable por mi bienestar. Nadie es responsable por el bienestar mío. Nadie. Solamente yo con mis propias decisiones, solamente yo con mis propias acciones, solamente yo con mis pensamientos. Miren, aquí hay una cosa que me parece importante. Los pensamientos son ideas y son ideas que ya eso está absolutamente comprobado, se pueden convertir en realidad cuando yo me enfoco en una situación específica y puedo realmente crear eso que yo quiero. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene una serie de actividad electromagnética que es capaz de entrar en contacto con otros campos electromagnéticos y es capaz de atraer y es capaz de manifestar aquello que nosotros queremos. De manera que cuando estamos teniendo pensamientos negativos, estamos teniendo circunstancias en donde estoy viendo más el vaso medio lleno, medio vacío, etcétera, vale la pena que nos enfoquemos en lo que yo puedo agradecer, lo que yo puedo en este momento hacer porque decido sentirme mejor. Por favor, si yo sé que necesito más tiempo para dormir, duerman lo que necesitan dormir. Si yo sé que necesito una siesta, pues ¿por qué no una siesta? ¿Sí? Mi papá dormía sagradamente todos los días 20 minutos, 20, 30 minutos y colocaba música clásica. Eso fue algo religioso y a mí me llamaba la atención que él dormía su siesta porque él iba a la casa a almorzar y se levantaba perfecto. Yo decía, bueno, la siesta es realmente reparadora. Si necesitas en una situación difícil estar en tu cuarto solo y que nadie te moleste, pues hazlo porque lo necesitas. Pero también si estás con otras personas, que las otras personas comprendan que tú necesitas eso y eso es normal, no le estás
No le estás cerrando la puerta a nadie, no estás haciendo cosas que no son, simplemente que tú necesitas ese espacio para recargarte, que tú realmente comprendas qué actividades te recargan, qué lugares te recargan, qué personas te recargan. Muchas veces hay personas que nos chupan la energía y nos agotan. Entonces, que tú puedas también tomar esas decisiones, porque hay momentos en que necesitamos no solamente ir al parque, sino hacer un picnic con un amigo, con una amiga, o simplemente mirar el horizonte o caminar. Es importantísimo eso. Ser responsables por tu propio bienestar. Tú no puedes responder por las decisiones de otros, por los pensamientos de otro o por lo que está ocurriendo con nosotros. Entonces, aquí hay una tarea de verdad fuerte. Decido sentirme bien ahora. Si tú sientes, te diste cuenta que hay cosas que no te hacen sentir bien, por favor, escribe eso y puedes indaga sobre tus propias emociones. El hecho de que no te has sentido bien en el pasado no quiere decir que hoy no te puedas sentir bien, porque nada en la vida es lineal, por favor, nada. Nuestra historia no es lineal. Entonces, decide sentirte bien y está bien que sepas que tú eres importante en una sociedad donde la sensibilidad, desafortunadamente, ha perdido un valor específico, cuando necesitamos muchas más personas sensibles. Y es absolutamente, yo veo hoy que un niño se cae y todos los papás, y yo estaba ahí, estaba cayendo por las escaleras y fui a ayudarle al bebé, le dije, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero yo fui a ayudarle porque dije, probablemente él estaba cayendo así como sobre las nalgas, ¿no? En la colita. Y yo, ay, bueno, porque podía irse de ahí para abajo y era una escalera bastante larga. Entonces yo dije, voy a ver, voy a ayudar. Son cosas que simplemente salen genuinamente. ¿M? O en el metro, cederle la silla a una señora mayor o a un señor mayor. Que le dicen a uno, no, no señora, no necesito. Yo le digo, simplemente es que es su derecho. Siéntese, es para usted. Entonces, lo más bonito de eso es que cuando ha ocurrido esa situación de darle la silla a alguien que lo necesita, cuando yo estoy cansada, me dicen, ¿quiere sentarse? Yo digo, sí, gracias. ¿Por qué? Porque aquello que sembramos, recibimos. Recibimos, no lo duden. Y eso también nos lleva a cuidar de nuestro cuerpo, a cuidar de nuestras emociones, a cuidar de todo lo que tiene que ver con nuestra propia vida. Cuidar nuestras relaciones, cuidar lo que tiene sentido para nosotros. De verdad que eso es esencialmente lo que quería transmitirles el día de hoy. Esta es una puerta muy bonita para traspasarla y ver qué otras sorpresas está detrás. ¿Ok? Entonces, bueno, mi querida Natalie, y no sé si alguien más tiene preguntas, etcétera. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna sensación? Antes de cerrar, muchas gracias, Marta, por Bueno, esta a conversación ti. tan linda. Yo creo que ese es un tema que, fíjate, este fin de semana tuve la oportunidad, estuve en un concierto de una música que hay una mujer muy buena aquí que se llama Ana Alcaide. Y ella decía algo que me llamó la atención. Decía, bueno, viene la inteligencia artificial, nos ayuda mucho, a lo mejor nos hará más fácil muchas cosas, pero
¿qué nos queda? Y nos queda realmente es entrar en ese corazón, en ese ser que somos, en esa sensibilidad, en ese Mm, la intuición, en ese todo esto que realmente es una posibilidad, ¿no? Es una puerta, como tú misma lo dices. claro, claro, porque la inteligencia artificial no nos va a resolver muchas cosas relacionadas con nuestro propio núcleo. La inteligencia artificial resuelve cosas muy operativas, pero no regula emociones, no. No nos va a resolver el conflicto que tenemos con nuestro hijo, con nuestro marido, con nuestros amigos o con las personas que están a mi alrededor. Y pues es evidente que para todos acaba siendo un desafío grandísimo, grandísimo. ¿Dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está la inteligencia emocional? ¿Dónde está la inteligencia espiritual? Que esos son temas que evidentemente nos toca a todos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. ¿M? Entonces, bueno, pues es algo que mm, realmente es bueno cultivarlo. Es bueno cultivarlo y es bueno saber que la sensibilidad es algo maravilloso. De verdad, es algo maravilloso en la medida en que lo podemos degustar, en que podemos tomar decisiones de, me encanta escuchar un violín, me encanta escuchar una flauta, pero resulta que toda la orquesta suena lindísimo. O puedo ver como esa pared que está ahí, esas hojas maravillosas de el cambio de estación y esos colores tan lindos. Y una puerta que probablemente no está muy bien pintada, pero es estéticamente linda. La belleza, porque la sensibilidad implica belleza. La sensibilidad implica estar ahí para degustar, Mm. ¿no? Es eso. Mira, dice Lola, buenas noches, a mí me afectan mucho los ruidos que hacen las personas al comer, sorber y demás. Y eso me hace sentir mal y cada vez quiero juntarme menos con la gente. Claro, yo te entiendo porque de verdad que es desagradable cuando estás en una comida, estás en un restaurante o invitaste a comer a algún amigo o amiga y que de repente tú sientes que no sabe comer o porque simplemente yo tengo un amigo que le sacaron varias muelas y entonces come de una forma muy extraña que yo no entiendo. Y yo lo que hago es que digo, para no complicarme la vida es simplemente no lo observo o simplemente digo, eso no existe. Hay varios mecanismos que podemos utilizar para que eso no nos afecte. Pero, ¿qué es más importante? ¿Ese tema de esos chasquidos y esa forma o la relación que tengo con mi amigo o con mi amiga? ¿Ven? Entonces, es también negociar con nosotros mismos algunas cosas y saber que podemos ser tolerantes con algo. Hay cosas en las cuales no. El ruido exagerado, por ejemplo, de la música, los estruendos de los fuegos artificiales. Por ejemplo, algo que es muy duro, es de verdad que es muy duro, es ver una serie de niños llorando en un lugar, en un jardín infantil, que la verdad no es muy bonito. Un niño que llora, 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 llora. Pero hagamos esa negociación. Para mí es importante la relación. Si realmente es importante la relación con esa persona, pues le puedo quitar un poquito ese ruido que está ahí. Si para ti eso no, si para ti es muy difícil comprenderlo, para ti es muy difícil manejarlo, pues bueno, vas reduciendo los contactos sociales con algunas personas o te encuentras con ellas y no comen nada.
Listo. Que coman una paletica. Y listo, y listo. Entonces, vean que hay cosas que nosotros podemos hacer, porque eso acaba produciendo una neurosis muy alta, que ese es un tema que podemos ver. Las personas altamente sensibles son unas personas maravillosas, pero cuando no es bien manejada la sensibilidad, nos puede producir, es como la sombra de la alta sensibilidad. Podemos desarrollar mucha más neurosis, podemos desarrollar menos tolerancia, podemos desarrollar más que solitud, porque solitud implica estar solo y sentirte bien estando solo, pero otra cosa es un solitario empedernido que se siente mal con la vida. Entonces, tenemos ese, pues esa situación. Decide cómo quieres estar tú. Es que eso tú lo puedes decidir. Y saber que a pesar de la intolerancia que tengo con algunas cosas, yo puedo sobrepasarlo. Puedo estar con esas personas. No soy la persona más abierta, pero me gusta estar con determinadas personas porque me siento en familia, me siento segura. Mantén eso, no se te olvide. Y no se nos olvide que necesitamos estar en contacto con los otros. ¿Mm? Sí, María Victoria, ¿quieres seguir? María Victoria levantó la mano. vale. Hola, sí, además estoy muy contenta porque no sabía cómo se levanta Mm. y he aprendido. Mira, a mí me ha surgido, bueno, me ha parecido preciosa la charla que has dado y tus recomendaciones, pero hay una cosa que siempre me crea mucha inquietud y es que la mayoría del tiempo cuando estás actuando es inconscientemente. Entonces te salen esos patrones que tienes de Ujú. no poner límites, de no sé qué, no sé cuántos, constantemente, ¿no? Y bueno, eso me causa inquietud. O sea que me tengo que proponer estar siempre muy atenta a lo que estoy haciendo, porque si no, salta el patrón y no me da cuenta. O sea, no me da cuenta hasta 2 días después. Así. Y es que especialmente me ha pasado porque me ha dado como un hueco al corazón cuando has dicho que hay gente que se siente culpable por estar vivo. Eh, yo no lo he sentido nunca, pero este hueco que me ha dado algo así, digo, uy, Dios mío, será algún tema inconsciente que tengo yo ahí, ¿sabes? Hablando de las cosas inconscientes que tengo. Claro, Te lo quería comentar, simplemente. claro. María Victoria, la pregunta, tú estás haciendo una pregunta sobre cómo manejar eso o que muchas veces no sabes cómo manejar la cuestión automática de que de repente sale. Bueno, la cuestión automática ya sé que tengo que ponerle mucha paciencia, trabajar mi atención. Bueno, lo estoy intentando mediante la meditación, muchas cosas. Ujú. Pero, pero que me llama la atención que con todo eso luego salen cosas pues que saltan cuando estás en una charla, como por ejemplo esto. O sea, eso no me había pasado nunca por la cabeza. Sin Claro, embargo, me ha resonado así mucho. O sea, que hay temas inconscientes que, bueno, si no lo sabes, es que no, por muy atenta que estés, no te vas a dar cuenta. claro, Y tampoco sé cómo manejar esa situación en caso de que fuera así, esa historia dentro de mí, que no lo sé. claro. Esa es una de las razones por las cuales es necesario conocernos más. Y esa es una tarea de todos los días, es una tarea de este viaje por la vida. Muchísimas gracias por lo que has dicho, porque resulta que tenemos automatismos que nos hacen, que a veces nos pasan una factura grandísima. Si tú haces mindfulness, ese tipo de meditación, no sé que si hagas mindfulness o de otro tipo de meditación, pero el mindfulness es especial para eso, y ver desapasionadamente ese comportamiento que fue automático y que tú te das cuenta. El darnos cuenta es un tema esencial, una gestalt de nuestros propios comportamientos.
Bueno, pero un momento, ¿qué es lo que realmente me está haciendo sentir así? Y nos preguntarnos a nosotros mismos, es- ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Me siento ansioso? ¿Me siento ansiosa? ¿Cuál es la razón para que yo me sienta así? ¿Por qué razón estoy pensando esto? Pero además es algo así como preguntarnos, ¿este pensamiento de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Ok? De manera que mm, la posibilidad de estar más conscientes y presentes para nosotros mismos, estar más atentos, la atención, es decir, estar presente, disponible para eso que está ocurriendo, pues nos hace encontrar varias cosas que no siempre lo podemos controlar, no pasa nada. Cuando lo controlamos, muy bien, lo has hecho muy bien, pero es que además romper algunos comportamientos que están instaurados desde hace tanto tiempo es uno de los problemas más complicados. Yo tengo pacientes, a una señora que tiene más de 60 años, 67, 70 años. ¿Y cómo puedo cambiar esto? Encontramos que cuando nos damos cuenta de algunos comportamientos y pasa más el tiempo, cambiarlos requiere más energía. ¿Por qué? Porque están muy instaurados. Pero no peleemos por eso. No nos hagamos la vida cuadritos porque hoy no pude manejar esto que me pasa normalmente. Tranquilos, ¿sí? La vida es esa. Y lo que decía Jung, es un camino de individuación que nunca acaba. Nunca acaba. Observar las cosas de una forma tranquila. Evidentemente hay personas que se han sentido culpables por haber vivido o por haber nacido. Y evidentemente eso produce un sufrimiento interno muy fuerte, muy grande, muy grande, muy grande. Porque sus papás le dijeron que no debieron haber nacido, porque una serie de informaciones que están ahí y se sienten culpables por eso. Aún personas que no sabemos, cuya historia no conocemos, pero que sienten internamente esa sensación de, ¿cómo así? Es que yo no debería estar viviendo, ¿ok? Y de verdad que produce un sufrimiento grandísimo, grandísimo. Muchas gracias, Marta. A ti por tu intervención, María Victoria, qué rico. Bueno, Marta, entonces Ok, cerrando ya esta masterclass contigo, muchísimas gracias. Y bueno, tendremos la oportunidad, como Marta nos decía, para enero, calculamos hacia el 18 de enero, más o menos, mediados finales de enero del próximo año, estará Marta aquí realizando un taller presencial en la ciudad de Toledo en relación a este tema, a las personas altamente sensibles. Así que les estaremos informando para que puedan inscribirse. El chat queda abierto para que puedan seguir eh, haciendo preguntas, dándole movimiento. Ya veremos si hacemos entre medias algún otro encuentro o no. Depende también un poco de los tiempos, pero ujú. en principio para enero del próximo año estará Marta aquí con nosotros. Marta vive en Portugal, en Oporto, así que vendrá aquí a Toledo para ese taller con toda su experiencia y todo su conocimiento para que podamos ahora llevarlo un poco más también a la práctica. No sé, Marta, si quieres decir algo más al respecto. Sí, hay algo, hay un mensaje que quiero darles y es que a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto y por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto y por qué ahora?
Sentimos que somos únicos o los únicos que están sufriendo determinada situación. Y lo que ocurre es que resignificar eso nos hace encontrar tesoros maravillosos. Hagámoslo, hagámoslo y esa es una de mis propuestas. Espero encontrarme con ustedes porque sí me gustaría profundizar en algunos tópicos de las personas altamente sensibles, porque todos los días podamos romper con algunos automatismos, romper con algunas situaciones que no nos hacen sentir tan bien. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Espero encontrarme con ustedes en enero. Continuaremos con el chat y, bueno, seguimos aprendiendo todos. Gracias. A ti, gracias Marta, y dejamos esta grabación para que las personas que puedan verla luego en Muchas gracias. Ok. Gracias, Esperanza. Gracias, gracias. Ok. Gracias, Marta. A ti, Natalie, te cuidas, se cuidan mucho y estamos presentes para lo que ustedes necesiten. Gracias. Bueno, chao, chao.